o si nos hace el favor. Muy buenos días, gracias. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana. Y pues hoy es un día muy especial, el Día del Médico, y queremos reconocer y hacerlo de manera especial a todas aquellas doctoras, médicos y profesionales de la salud que están arriesgando su vida por la de miles de mexicanos. Y me refiero tanto a los médicos pasantes, a los médicos residentes, a los médicos internos, a los especialistas de todas las instituciones, de todos los subsistemas de salud. Es un día para agradecerles su invaluable e incansable lucha, pero también es necesario y urgente exigir que todos los médicos, doctoras y profesionales de la salud cuenten con las condiciones adecuadas para realizar su labor. Hay en el sector público de la salud poco más de 235,000 doctoras y doctores, más de 326,000 enfermeras y enfermeros, sin contar al personal administrativo. Hablamos de más de 500,000 de trabajadores de la salud que están en riesgo. Y el gobierno se ha empecinado en decir que domaron la pandemia, pero los 235,000 doctoras y doctores del sector público y las estadísticas dicen lo contrario. 870,000 contagios y cerca de 90,000 fallecimientos, cifras del gobierno, es una tragedia. Superamos el escenario catastrófico previsto por el indolente por 30,000 o hasta 60,000 fallecimientos. Mientras que el personal de salud nos cuenta cómo no se le brindó ni el equipo ni los insumos suficientes para dar la batalla contra el COVID. Por el contrario, fueron abandonados, desprotegidos e incluso relegados por supuestos médicos cubanos. Mientras el gobierno habla en las mañaneras sobre un país que va muy bien, el personal médico está luchando en condiciones extremas y largas jornadas para evitar que el escenario catastrófico no siga creciendo. Los cubrebocas, los trajes Tyvek, lentes, caretas, guantes, equipo especial para combatir el COVID-19 tiene que ser comprado en muchas ocasiones por ellos mismos ante la falta de conciencia y descuido del gobierno federal. El precio que han tenido que pagar las y los doctores mexicanos es muy alto. Es más, no tiene precio, pues han pagado con su vida el sacrificio de velar y sanar a otros. Han pagado además con la ausencia ante sus familias. Han pagado con el sacrificio del tiempo, del agotamiento, del estrés que los ha tenido durante estos más de 6 meses. El último reporte de la Secretaría de Salud del pasado 15 de octubre señala que a la fecha van 1,744 muertes, lo que indica que en 2 meses, tan solo en 2 meses, se incrementó un 32% el número de fallecimientos del personal médico. El IMSS es la institución con mayor número de muertes del personal, con 1,200. Sin contar que además México registra un déficit de médicos, pues tiene 2.1 doctores por cada 1,000 habitantes, ubicando al país como uno de las medias más bajas entre los países de la OCDE. Y el déficit de médicos en México no es por falta de profesionistas, es por falta de oportunidades laborales y mejor sueldo en el sector salud. Oportunidades que el gobierno federal prefiere dar a médicos extranjeros para financiar un régimen cubano, despreciando a nuestros connacionales. La falta de médicos no es por falta de quien desee colaborar. Si tan solo se revisara el número de becas de pasantes para que puedan entonces obtener su título, pues es por mucho menor. Lo que reciben los médicos pasantes es menor incluso que la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro. Lo que reciben también y el número de espacios para los médicos residentes es por mucho lo que se ocupa. Al año más de 50,000 jóvenes, doctoras y doctores presentan su examen de residencia y menos de 10,000 son aceptados. Y no por la falta de capacidades de las doctoras y los doctores, sino por la falta de voluntad y de presupuesto para las instituciones de salud. Son incontables las protestas y manifestaciones del personal médico que se multiplican por todo el país. Lo vimos en Tabasco, en Puebla, en Ciudad de México, en Baja California o en Chiapas. Pero este gobierno, una vez más, es ciego y sordo a las necesidades de las y los mexicanos. Gobernadores han salido a exigir incluso, han tenido que cubrir gastos que son federales porque sencillamente el gobierno federal no le interesa la salud de los mexicanos. Todos los días, a las 7 de la mañana, escuchamos datos que lo único que nos dicen es la insensibilidad del gobierno ante el personal médico y los infectados.
Hoy seguramente querrán ofrecerles aplausos. Ojalá les ofrecieran mejores condiciones. Los fallecimientos no son un número más. Se trata de una madre, de un padre, de una esposa, de un esposo, de una hermana, de un hijo que ya no está. Que los familiares del personal médico ya no están con nosotros y también que tengan, es importante que tengan las pensiones y finiquitos, es lo mínimo que pueden tener después del dolor de perder a un familiar. No basta con un minuto de silencio en las mañaneras, no basta con un monumento para apoyar al personal médico. Lo que se necesitan son recursos para garantizarles la protección, insumos y buenos sueldos. Es lo mínimo que podemos hacer para corresponder a su heroísmo. Hasta aquí mi comentario, Sergio. Muchas gracias, senadora. Senadora Márquez, si nos hace el favor. Muy buenos días. Perdón, gracias, buen día. Gracias, Sergio, gracias, Güera Reynoso, gracias a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Bueno, pues sin duda, los héroes y heroínas de esta pandemia son el personal de salud. No hay más, no hay otros. Son ellos quienes han desgastado sus vidas, su tiempo con su familia por atendernos, por cuidarnos y han salvado miles de vidas. De corazón, con todo mi cariño, todo mi afecto, toda mi admiración hacia ellos. Hoy les agradezco de corazón todo este esfuerzo que ustedes están dando desde los hospitales. Es triste, es lamentable que sí, son los héroes y heroínas de esta pandemia y no haya hecho el gobierno federal una sola cosa, una por ayudarlos, un bono, un apoyo, nada. En México han muerto 1,790 personas del personal de salud a causa de esta pandemia por el COVID-19. De estos 1,700, el 49% son médicos, es decir, 877. Según Amnistía Internacional, México es el primer lugar en decesos del personal médico. No lo podemos seguir permitiendo, no podemos quedarnos cruzados de brazos, por eso hemos sido enérgicos con el secretario de Salud y lo seguiremos siendo. Según Amnistía Internacional, México es el primer lugar en decesos del personal médico. Como senadora, en cuanto a lo legislativo, hoy reitero mi compromiso con los médicos. Es que grito más yo y grita más el pajarito. Reitero ese compromiso con los médicos. Presentaré en esta nueva ley de ingresos que habremos de someter ante el Senado, la propuesta de ley de ingresos de reformar la ley de ingresos para que el próximo año los médicos y el personal médico no pague impuestos sobre la renta en su sueldo, que todo el personal de salud no pague impuestos sobre la renta. Eso como propuesta legislativa y pues bueno, seguir insistiendo en que este gobierno reaccione y es la manera en la que yo le exijo al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, le estaré enviando el día de hoy una carta, la cual leo a continuación. Estimado doctor Jorge Alcocer Varela, hoy es un día especial para todas y todos los médicos del país, ya que desde 1937, en la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, se estableció el día 23 de octubre de cada año como Día del Médico, el cual busca reconocer la labor de todos los médicos que día a día ofrecen una esperanza para seguir adelante. Este año es bastante diferente. Una pandemia la cual está causando graves estragos en la población en todos los aspectos, social, emocional, de salud, económico, está poniendo en riesgo la vida de muchos de nuestros médicos, los cuales han dedicado toda su vida a salvarla de terceros. Hoy es momento de salvarles la vida a ellos. Somos el primer lugar a nivel internacional de muertes de médicos causadas por COVID-19. Muchos de nuestros médicos no tienen seguridad social para ellos y sus familias. La desigualdad salarial también les afecta. Sus prestaciones no son equiparables a las horas laborales que ejercen.
Hay ciudadanos en la calle que en lugar de reconocer su heroica labor, los estigmatizan y los discriminan, en algunos casos por estar en la primera línea de atención de esta pandemia. Desde el Senado he hecho un esfuerzo dentro de mis atribuciones para poder mejorar las condiciones y reconocer su ardua labor, pero dada la situación en la que se encuentran, toda acción en estos momentos no será suficiente. El día que usted acudió al Senado, firmó un documento que le pasé, el cual, más allá de tintes políticos, busca simplemente unir esfuerzos con todos los sectores para salir adelante en esta crisis sanitaria y mejorar la calidad de vida del sector médico. Acudo a usted por este medio para solicitarle que pueda recibir a los directores de los hospitales de alta especialidad y a los representantes de médicos del Consejo General de Salud, de Salubridad General, para que pueda atender la petición que han estado realizando durante todo este tiempo. Que el gobierno federal, a través de la institución de salud que usted representa, proteja al personal médico que se encuentra en las áreas COVID de todos los hospitales. Además de que los escuche para que sepa cuál es la situación que están viviendo ellos en el desabasto del medicamento. Estoy segura que usted, como doctor de profesión, sabe las dificultades a las que se enfrentan sus colegas todos los días, principalmente en las emergencias sanitarias. Por ello, tengo la confianza de que podrá atender su llamado y que los recibirá a la brevedad. Hoy no se trata de partidos políticos ni de cuestiones muniquesas del pasado. Hoy, señor secretario, se trata de nuestro presente y de la vida de los médicos. Sin más por el momento, me despido de usted en espera de su respuesta. Muchas gracias. Atentamente, senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, secretaria de la Comisión de Salud. Es lo que tengo que informarles. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Empezaremos con las preguntas y respuestas. Gerardo Cedillo pregunta, ¿qué opinan que tras la sesión del 20 en Jicotencat ya van 2 casos confirmados de COVID-19? ¿Fue una irresponsabilidad de la mesa directiva de Armenta y de Alomía? A ver, si me permiten, sí. Sí. Las mentiras que dijo el presidente de la mesa directiva a la Secretaría de Salud. Se le pidió, el bloque de contención le pidió al presidente de la mesa, al grupo mayoritario, que para poder sesionar hubiera una revisión y una certificación de las autoridades de salud de que el recinto contaba con las medidas sanitarias suficientes para una sesión de estas características. Y resulta que en el escrito que mandan afirma el presidente de la mesa directiva que la sede en Jicotencat cuenta con 128 escaños y además en la redacción, que además tiene una ventilación exactamente como lo dice. Este recinto cuenta con 128 escaños, ventilación tanto natural como por medio de ventanas, así como aire acondicionado. Yo no sé en qué sede estaban y para ellos qué significa la ventilación natural, además de las ventanas, que dicho sea de paso, era evidente que era insuficiente. Y ante este escrito que le manda la mesa directiva y que iba dirigido al subsecretario López-Gatell como responsable de la estrategia por la pandemia, pues ni eso siquiera es capaz de responder el subsecretario. Y entonces manda el escrito, el doctor, responde el escrito el doctor director de epidemiología, es decir, José Luis Alomía, y responde que de acuerdo a las descripciones y las medidas que describe la mesa directiva y bajo esos lineamientos, por supuesto que cumple con todas las medidas preventivas necesarias para la prevención de contagios de enfermedades respiratorias. Es decir, las mentiras de una institución a otra siendo cómplices de lo que pudiese suceder en esa sesión. Evidentemente no estaban las condiciones sanitarias, la sanitización, la ventilación y el riesgo que corrieron todo el personal que estuvo ahí, medios de comunicación y evidentemente
las y los legisladores que estuvimos por más de 12 horas en ese recinto. Gracias, senadora Márquez. Sí, yo quisiera comentar que se le advirtió concretamente al senador Armenta, yo le pedí concretamente que se retirara del salón de sesiones. Creo que hay una responsabilidad ahí directa, muy clara, y creo que no debió de haber estado en ese salón. Yo ya le pedí disculpas por señalarlo, no es discriminación, este es un asunto serio, este es un asunto delicado, en el que si yo sé que puedo contagiar a otras personas, tengo que ser responsable. Nuestra participación es importante porque estamos representando a los ciudadanos y porque se supone que vamos al Senado a ver cómo arreglamos estos problemas. Entonces, sí me parece demasiado irresponsable la decisión de la mesa directiva, ese escrito que desde luego todos sabíamos que es una mentira, que fue una mentira, porque desde luego el salón de sesiones no cumple con las características, no solo en Jicotencat, sino cada sesión que vamos. Y tan así que estamos rayando en la ilegalidad, y eso yo ya lo había dicho, porque en las sesiones se nos pide que haya solamente 50 senadores en el pleno. Entonces estamos sesionando sin que haya quórum. Entonces, bueno, estamos haciendo las cosas de manera ilegal y eso es responsabilidad de la mesa directiva. Yo desde hace mucho tiempo solicité que hagamos los senadores las sesiones de manera virtual y que además lo que vale a final de cuentas de manera legal para las decisiones en el Senado es nuestra firma. Entonces, se pudiera hacer de manera diferente. Qué lamentable que no lo estemos valorando, qué lamentable que los senadores de Morena no tengan respeto ni por su vida. Perdón, pero a mí mi vida sí me interesa y estoy analizando qué voy a hacer, porque además he estado defendiendo el tema de salud y no me quiero enfermar, no quiero desaparecer 2 semanas del Senado para que en esas 2 semanas atenten más contra la salud de los mexicanos. El Código Penal Federal, en el artículo 199 bis, establece el delito de propagación de enfermedades. Entonces, se tipifica como peligro de contagio y es un delito penal. Y en ese incurre todo el que sabe que tiene COVID y que acude a lugares públicos a contagiar a la gente. Entonces, que le piensen bien. Yo lamento mucho que varios compañeros estén saliendo positivos. Yo estoy teniendo pues medidas de precaución, porque desde luego muchos estamos en ese riesgo, en especial con esta sesión. Y lamento, por ejemplo, de manera muy especial el contagio de mi compañera senadora Indira, que está embarazada. Eso no puede suceder. Ella, en un acto totalmente responsable, ella acudió al Senado a seguir trabajando. Es una mujer joven, es una mujer trabajadora, pero pues ojalá ella esté bien. Deseo de todo corazón que ella esté bien, pero es que una mujer embarazada no se debe de contagiar de COVID. Entonces, si llega a pasar algo más en el Senado, que esperemos que no, que de corazón deseo que no, es responsabilidad de la mesa directiva. Y no lo digo desde ahorita, lo aclaro, no es para que nos echemos a la hamaca, porque ya bastante desde marzo a septiembre el Senado no hizo nada y sigue sin hacer nada por los mexicanos ante la pandemia. O sea, no hemos aprobado que los mexicanos no paguen ISR, no hemos aprobado algún incentivo para los médicos. O sea, realmente para el tema de la pandemia no hemos hecho nada. Entonces, yo espero que de verdad lo entendamos y que lo que se tenga que hacer para cuidar a los mexicanos lo hagamos, y no necesitamos reunirnos, necesitamos que nos manden a todos un documento en donde se tomen decisiones para apoyar a los mexicanos. Yo la verdad espero que no haya consecuencias, pero aquí hay responsables y es pues en parte, perdón que lo señale, pero el senador Armenta, que fue de manera consciente al pleno sabiendo que había riesgo de contagio, y la mesa directiva. Gracias. Gracias, senadora. El mismo Gerardo Zedillo pregunta,
¿Es posible que se cierre nuevamente la economía? ¿Se trata de un rebrote o repunte porque jamás se controló la pandemia? Quien desee responder. Senador Reynoso. A ver, es un riesgo que está latente si no se logra controlar o aminorar el aumento de casos en cada una de las entidades. Ya lo estamos viendo, hay cada vez más entidades que nuevamente vuelven a una ocupación hospitalaria de más del 50%. Ya vimos que en el caso de Chihuahua nuevamente vuelve a un semáforo rojo. Y nosotros hacemos, en verdad, invitamos a toda la población a no bajar la guardia. Sí vemos que se han disminuido o digamos se han relajado las medidas de prevención y hay que insistir todos los días y ojalá y el presidente diera el ejemplo usando el cubrebocas de manera permanente y todos los funcionarios del gobierno federal. Y mira, lo vimos en la sesión en el Pleno, donde no era menor, varios senadores de Morena con una facilidad que se quitaban el cubrebocas porque pues no estaban cómodos, y que eso tenemos que asumir la responsabilidad todos, pero sin duda el riesgo de cerrar sigue estando latente si no se vuelve a tomar medidas y concientización en la parte preventiva, como ya lo hemos visto en otros países que está sucediendo ante el rebrote. Allá sí es un rebrote porque disminuyeron considerablemente. Aquí, pues desgraciadamente no se ha logrado controlar. Senadora Márquez. Sí, gracias. Bueno, algo que me faltó agregar y atendiendo a la pregunta es, pues sí estamos en una situación en la que, repito lo que he venido diciendo, a que no hay estrategia, ¿eh? O sea, nos engaña el subsecretario con decirnos que hay semáforo rojo y que hay semáforos de distintos colores, pero eso no es una estrategia y no es justo. No es justo que este gobierno pida solidaridad solo para de abajo hacia arriba y están equivocados porque la solidaridad es de arriba hacia abajo. Y no hay estrategia porque no hay incentivos fiscales, porque no hay medidas, porque no hay estrategias ni regionales ni estatales. Y bueno, pues ni modo, esto lo ha decidido el gobierno federal. Y lo que queda es, no hay más presupuesto para salud, no hay más presupuesto para los estados, al contrario, se les ha recortado, y no digo solo en materia de salud, y nos queda cuidarnos a los mexicanos, y nos queda usar el cubrebocas y nos queda cuidarnos en lo individual. Exhorto desde aquí a todos los municipios también para que se sumen porque como el tema de salud compete en gran parte a los estados, los municipios en muchas ocasiones no están haciendo nada más. Yo creo que lo que pueden hacer los municipios también es obligar y vigilar a que la ciudadanía use el cubrebocas. Entonces ese sería el exhorto y pues desde luego sí, evidentemente vienen condiciones peores porque la pandemia no había llegado a México en época de invierno y ahora sí nos va a tocar en época de invierno con un personal de salud cansado y pues nos tenemos que cuidar y sobre todo los ciudadanos tenemos que entender que tenemos que usar el cubrebocas y que tenemos que cuidarnos precisamente hoy en el Día del Médico por cuidarnos a ellos. Hoy nos toca correspondernos. Gracias. Tenemos todavía bastantes respuestas. Avanzo con ellas. Juan Arbizu nos pregunta, ¿ve necesidad de que el Pleno del Senado no sesione la próxima semana por los rebrotes en el país, así sea la semana para la aprobación de la ley de ingresos? ¿Y cómo confiar en las certificaciones oficiales para que el Senado pueda sesionar si solo se informa de una decisión sanitaria sin fundamentación? Senador Reynoso. Yo creo que lo que es importante es en que se revisen los protocolos. Miren, primero, yo no sé por qué las sesiones son martes y miércoles, porque quizás para Morena el jueves no hay contagios. Es decir, modificaron el día de las sesiones con el argumento de que eso era una medida preventiva, cuando todas y todos tenemos que trasladarnos permanentemente por carretera, por vía aérea, para llegar a las sesiones. Segundo,
si se aplican las pruebas el día de la sesión y que, perdón que lo ponga de ejemplo, porque yo tengo la duda, si el senador Armenta, cuando fue la sesión y la comisión en la que él participó para el dictamen, ya tenía conocimiento o se hizo la prueba ese día y anduvo como si nada en el Senado, además sin cubrebocas, porque es una irresponsabilidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aplicarnos todos la prueba un día antes, o sea, tener la certeza de que cuando entremos al Senado no portamos el virus para no poner en riesgo a los demás. Creo que eso debiera ser, y si no llevamos nuestro certificado de que hemos dado negativo, o sea, eso sí tendría que ser una medida para poder entrar al Pleno del Senado las legisladoras y los legisladores, por cuidar también a todo el personal y a todos los que colaboran en el Senado de la República. Se tiene que revisar sin duda el protocolo y tomar las medidas, porque pues de nada sirve que se aplique la prueba en la mañana, se acuda a sesión y se entregue el resultado después de las sesiones, cuando ya se pudo haber esparcido el virus. Perdón, senadora, sobre si se debe no sesionar la semana que entra, aunque sea la aprobación de la ley de ingresos. Lo que yo creo que se tiene que platicar en la Jucopo, es decir, más allá de pensar en suspender las sesiones, sí creo que tiene que haber una revisión del protocolo para la prevención, porque casualmente, antes estaba la demanda para atender a diferentes representantes y colectivos en torno al tema de los fideicomisos, y casualmente ratifican un acuerdo en el Pleno del Senado para que no haya absolutamente ninguna reunión, como si eso fuera suficiente para contener el virus. Me parece que hay que revisarlo y deberá de platicarse muy bien en la Junta de Coordinación Política con todos los coordinadores. Senadora Márquez. Sí, gracias. Yo nada más respaldar este comentario de la senadora Reynoso, de que desde luego esto de que llegues al Senado y te hagas la prueba ese día no sirve de nada. Se tiene que llegar ya con el certificado de que no tienes COVID. Y pues yo sí sería más extrema, yo sí creo que no se debe sesionar. Miren, de todos modos, para la ley de ingresos no nos van a tomar en cuenta ni un punto ni una coma. Esa ha sido la constante en esta legislatura. Ya hay una sesión ahorita en un rato más, está ya iniciando, de la Comisión de Hacienda, en donde de manera virtual nos van a aparentemente explicar lo que es la ley de ingresos. Entonces, proceso legislativo no se está llevando a cabo realmente como debiera de llevarse. Yo sí creo que, y lo he dicho desde mucho antes, las sesiones no tienen caso, además de que nos hemos estado haciendo tontos, porque realmente, ¿qué hemos hecho en cuestión de salud? ¿Qué hemos hecho en cuestión de la pandemia? Yo sí creo que, yo sí estaría de acuerdo en que no se llevará a cabo la sesión, que nos manden, mandar nosotros por escrito, vía digital nuestras observaciones a la ley de ingresos, si nos las van a aprobar las modificaciones, que nos las aprueben y que firmemos la aprobación de la ley de ingresos. Yo sí veo innecesario, nos hemos estado prestando a lo que quiere Morena en sus sesiones, así que yo no le veo necesidad de que estemos yendo a contagiarnos. Yo creo que se pueden generar beneficios a los mexicanos, incluso se haría de una manera más consciente, porque así sería realmente qué es lo más importante para cada senador, que a final de cuentas representa a los mexicanos. Yo sí estaría de acuerdo en que no sesionemos y que sí se apruebe la ley de ingresos, pero de una manera distinta. Gracias, senadora. Ricardo Salustio pregunta, en la Cámara de Diputados, Morena aprobó nuevos impuestos a plataformas digitales y a teléfono celular y no aprobó la deducción de colegiaturas. ¿Qué opinan de estos nuevos impuestos? Senadora Reynoso. Sí, a ver, pues hay una serie de observaciones y de incongruencias, porque justo ahora, cuando lo que se ocupa es de fortalecer la conectividad digital ante las condiciones que se está viviendo en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, pues sí, las decisiones que ha tomado Morena y la intransigencia para poder proteger la economía de los mexicanos, sin duda alguna pone en riesgo, pues no solamente una ley de ingresos donde dicen que van a recaudar más de 6 billones, cuando las consideraciones económicas pues no están
precisamente a la altura de lo que se ocupa. Y miren, esto de lo que se va a provocar en el aumento a los costos de telefonía, sí es una mala noticia, porque lo que están haciendo al momento de que le ponen el impuesto al espectro de comunicación, en automático, aunque ellos no lo quieran decir, que va a aumentar un 7%, se va a ver reflejado en los consumidores de telefonía e internet. Ya se agotaron todos los ahorros, están buscando de dónde más sacar dinero y evidentemente será a costa de los ciudadanos. Senadora Márquez. Pues que es lo mismo que hemos recibido por parte de este gobierno y de su cómplice, el legislativo, solo todo para acá y nada para allá. Es increíble que en plena pandemia no puedan aprobar incentivos fiscales. Es gravísimo, es una burla y pues bueno, un gobierno que ataca al ciudadano y al contribuyente. Muy mal. Muchas gracias, senadora. Nos quedan 2 preguntas. Les pediría a Félix Muñiz y a Gerardo Segura que nos ayudaran a ser lo más concretos posible por la agenda de las senadoras. Félix, tienes la palabra. Sí, gracias. Muy buenos días, senadoras. Bueno, regresando un poco a esto del reconocimiento a los médicos por su día. Hoy lo reconocen en la presidencia, el presidente les hace su reconocimiento. ¿Esto es actuar de manera hipócrita? ¿Ser hipócrita ante lo que están pasando los médicos sin equipos, sin medicamentos y sin las instalaciones adecuadas? ¿Hacerles un reconocimiento? Se aprobó en la Cámara de Diputados la famosa consulta popular. Ya va al INE y todo esto. ¿Qué esperamos de esa consulta? Y finalmente la tercera pregunta, el presidente felicita a Donald Trump, le agradece que pues le pudo pagar el agua. Yo no he visto un presidente que estuviera tan sometido a un presidente de los Estados Unidos, si fue el nacionalista. Muchas gracias. Senadora Márquez y después senadora Reynoso. Senadora Márquez. Sí, pues sí, algo es demasiado hipócrita porque pues no ha habido un solo apoyo al personal médico. Muy mal que ni en el día del médico puedan anunciar algún apoyo para los médicos. El presidente, pues sí, está prefiriendo a quedar bien con Donald Trump que apoyar a los mexicanos. Eso desde luego está muy mal. Y creo que nada más esas eran las preguntas o alguna otra. Que nada más. Senador Reynoso. A ver, pues siguen con el teatro de la consulta popular, que con esa pregunta tan ambigua y que seguramente es una reacción. A ver, ya Morena, o sea, parece que no se da cuenta que los ciudadanos están hartos de los teatros y que se vio reflejado en la elección de Coahuila, en la elección de Hidalgo, y entonces ahora vuelven con su discurso de los expresidentes en lugar de atender las cosas importantes para el país. En lugar de atender la crisis económica, en lugar de atender la crisis en salud, en lugar de atender lo que a los mexicanos sí les importa, siguen ellos en su circo con su consulta popular a los expresidentes sin los expresidentes en la consulta. Entonces, es una lástima, pero pues así es Morena. Y respecto al agradecimiento del presidente a Donald Trump, a ver, pues jamás habíamos visto al país tan sometido, sin duda alguna. Evidentemente tratando de ayudarle en un proceso electoral que está a poco más de una semana de que se lleve a cabo y que ha tratado de incidir y ha además utilizado el encargo el presidente de México para ayudar y sus compromisos que hizo en lo oscurito con el presidente Donald Trump, ahora lo estamos viendo reflejado. No solamente en el acuerdo por el petróleo, en donde incluso, dicho sea de paso, ayer el presidente de Donald Trump en su debate saca el tema diciendo que le ayudó a México en el tema de reducir el número de barriles de petróleo, nos sigue utilizando en su discurso y simplemente el presidente de México sigue poniendo a México como tapete de Donald Trump. Gracias, senadora.
Gerardo Segura, estás conectado, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Es algo muy breve de lo que ya han estado comentando, pero además quisiera precisar. Si consideran que es necesario ser más estrictos con estas medidas de prevención, y no solo en el Senado, sino en toda la ciudad y en el país, ya que pues es hora de que se haga obligatorio el cubrebocas, ¿cómo lo ven? Porque, bueno, pues así se podrían evitar otras 100,000 muertes de aquí a diciembre, según especialistas, o hasta más, ¿no? ¿Y qué tan viable ven hacer ustedes o iniciar ustedes una campaña en medios de comunicación del uso del cubrebocas y advertir que el gobierno pues no le interesa el tema como se debe de hacer y exponerlo, porque parece ser que no entienden, ¿no? De otra manera, yo creo que habría que hacer una especie como de campaña, y si la inician ustedes, a lo mejor muchos lo siguen y hasta ganan adeptos en una de esas. Y la otra, brevemente, es, ayer el senador Damián Cepeda nos hablaba de la necesidad de seguir comentando lo que está pasando con el ejército, de que se inicie una investigación aquí en México a fondo, pero hay quienes dicen que se debe de ir más allá y que se debe dar una reestructuración a fondo del ejército. Esas serían las dos preguntas. Muchísimas gracias. Senadora Reynoso. Pues a ver, respecto a la primera pregunta, Gerardo, en torno a las medidas de prevención, yo creo que hay que retomarlas o insistir en la importancia. Mira, mientras el subsecretario López-Gatell pone de ejemplo el cubrebocas porque podría ser útil, le cuesta trabajo reconocer que es indispensable. Y que no es que podría ser útil, es que es indispensable para poder contener los contagios. Y que también es importante que cada uno de los municipios, de los estados, puedan adoptar en varias entidades el uso de cubrebocas es obligatorio. Y no solamente ahorita, lo empezaron a retomar y hubieron campañas con iniciativa privada, con gobiernos para poder fortalecer y concientizar a la población de la necesidad del uso de cubrebocas. Incluso en algunos municipios modificaron reglamentos para si fuese necesario imponer alguna multa económica. Aquí hay una corresponsabilidad, pero ojalá que el gobierno federal comenzara por reconocer que no podría ser útil, que es indispensable el uso de cubrebocas como una medida mínima para contener los contagios. Y respecto a una reestructura y revisión, pues el propio ejército, la marina, tienen sus procedimientos. Creo que lo que ha sucedido ha simbrado las instituciones. Sin duda habrá que revisarse y se tiene que revisar y creo que ahí hay una responsabilidad del Ejecutivo y de las propias instituciones en esta propuesta. Senadora Márquez. Pero sí la ve viable, senadora, perdón, sí la ve viable una reestructura a fondo del ejército, sí sería importante, sobre todo ante la situación que se está viviendo, con otorgarles o cederles tantos espacios al ejército en estos momentos. A ver, hay que revisarlo, Gerardo. A ver, si lo veo bien, porque tienen sus propias leyes y habrá que revisar. Y miren, algo que es importante, yo no soy de la idea de que desde el legislativo se imponga lo que deben hacer. Se tiene que haber un diálogo con las instituciones para que se pueda hacer más eficiente la labor. Y sí creo que ha habido un abuso en la utilización de las fuerzas militares para construir aeropuertos, para administrar aeropuertos, para detener migrantes, para repartir despensas, para muchas actividades. Creo que se ha abusado, que el presidente sin duda lo que pretende es la militarización, y que ahora también van en el caso de eliminar la marina mercante, que es otra vía de militarización de los puertos. Senadora Márquez. Sí, yo estoy en contra de que se siga militarizando al país. Eso sería lo que tengo que decir. No meterle más ruido a darle más y más poder al ejército y menos derechos a los ciudadanos. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Y con el tema del uso del cubrebocas, totalmente de acuerdo. Eso es de lo poco que no le cuesta nada al gobierno federal hacer, dictar medidas, aunque sean impositivas, pero sí hacerlo. No nos cuesta nada. Tenemos que hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Y como senadora, pues sí, lamentablemente, el pequeño fondo de gestión que tenemos, en eso me lo gasto. Yo he tenido campañas de uso del cubrebocas. Mi informe fue para entrega de cubrebocas, lo seguiré haciendo.
Y sí, lamentablemente el pequeño fondo de gestión se va en apoyar a enfermos de cáncer para sus medicamentos y en comprar cubrebocas. Gracias. Senadoras, ya no tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a las compañeras y compañeros de La Fuente y los estaremos convocando para la rueda de prensa del lunes en los próximos días. Muchas gracias. Buen fin de semana a todas y a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias, Bye. igualmente.